La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Julián Vázquez Fabel es su procurador de la PRONIF, la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia en la región Laguna. Julián, gracias por aceptar esta charla en Contextos. En el estudio, Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días. Saludos a ustedes y a sus radioescuchas. Gracias, Julián. Y bueno, pues para comentar sobre la efeméride del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión y la incidencia de casos en la región. Claro, con gusto. Les comparto que, pues bueno, derivado de las acciones que hace la institución, actualmente llevamos un control de estas incidencias que se llevan a cabo a lo largo de la laguna de Coahuila. Y pues bien, las cifras pues no son tanto alarmantes, pero sí son un tanto preocupantes, puesto que lo que quisiéramos es no tener ningún tipo de reporte con motivo de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, comentarte que pues bueno, los números con los que cerramos el mes de mayo fue con aproximadamente 150 reportes. De ellos, un 70% pues son relativos a las omisiones de cuidado y un 30% que se puede desglosar entre violencia física, psicológica y emocional. Ahora, de acuerdo con los datos que se dan a conocer en este Día Internacional de Niños Víctimas Inocentes de Agresión, hay los tipos de agresión clasificados son agresión física, emocional, sexual, económica. ¿Cuál es la incidencia de estos cuatro en el caso de La Laguna? Pues bueno, una vez que nosotros recibimos reportes, hacemos una redacción del reporte según cómo lo percibe ya sea el compareciente de manera anónima o institucional. Y en ese sentido, dentro de las investigaciones, nosotros observamos que generalmente hay un tipo de violencia física y emocional. La violencia sexual se da cuando efectivamente los niños son víctimas de un tipo de delito sexual, y es ahí donde nosotros evaluamos la situación de riesgo en el que el niño se puede encontrar para de alguna manera poder aplicar el plan de restitución de derechos. Es decir, si está vulnerado el derecho, ¿cómo vamos a aplicar ciertas medidas para poder garantizar el libre desarrollo a un niño, niña o adolescente? La PRONIF trabaja a través de denuncias de vecinos o familiares o realiza investigaciones propias. ¿Cómo es la logística con la que trabaja la PRONIF? Claro, te platico, Juan. El sistema en el cual nosotros llevamos a cabo nuestra protección de derechos inicia con motivo de una denuncia. Esta denuncia puede ser anónima, por comparecencia a las instituciones, o bien por algún conocimiento que nos haga la institución educativa, de seguridad pública, o bien los nosocomios de la región. Y entonces de ahí nosotros partimos para dar un seguimiento, integramos un expediente administrativo con diligencias que permitan evidenciar o descartar las omisiones de cuidado denunciadas. Y ahí es donde nosotros evaluamos y detectamos qué tipo de derechos se está vulnerando y aplicamos las medidas especiales de protección a que haya lugar. ¿Y a dónde lo canalizan? Es decir, si se localiza, si se detecta y se comprueba un caso de agresión, sea física, emocional, sexual, psicológica, ¿cuál es el procedimiento? ¿Hacia dónde se canaliza y qué tipo de sanciones se aplican? Así es. Por ejemplo, en el caso en particular, la PRONIF lo que evalúa, diagnostica e investiga es el tema en cuanto a que los representantes legales de los menores, es decir, papá, mamá, abuelos maternos, abuelos paternos o tutores, sean quienes lleven a cabo estas omisiones de cuidado, este tipo de violencia. Ahí nosotros evaluamos el grado de violencia y canalizamos a los centros de atención e integración familiar, a los centros de integración juvenil, para que reciban ciertas atenciones y de esa forma estén en condiciones de adquirir habilidades y capacidades para descartar todo tipo de violencia, ¿no? Es decir, nosotros también le apostamos a la reintegración familiar y evidentemente a que los padres hagan cambios bastantes para considerar que la violencia por ningún motivo puede existir, ¿verdad? Sino que por el contrario hay otras formas de educar que pueden ser convenientes y que de alguna manera garanticen el sano desarrollo en los niños y en las niñas.
Pero bueno, esto es en cuanto a la atención que se les da a los menores que son víctimas de este tipo de agresiones. Pero ¿qué sucede en el caso de los agresores? ¿Hacia dónde se canalizan? Bueno, aquí en este caso pues se presentan las denuncias penales correspondientes y se le da un seguimiento de manera coordinada con el Ministerio Público para la responsabilidad que pueda tener el agresor. Y en este caso, ustedes como PRONIF, ¿cuántas carpetas han abierto y del seguimiento que se le ha dado, cuántos agresores han recibido efectivamente un castigo? Nosotros aproximadamente en lo que va del año de enero a junio de 2019 hemos presentado denuncias ante la negativa de los padres de presentarlas. Eso es la restricción que nos da a nosotros la ley. Y nosotros personalmente hemos presentado 20 denuncias que hemos considerado extremas, de alguna manera muy graves, por hechos cometidos en perjuicio de niños. Y todas estas denuncias se les da el seguimiento por parte del Ministerio Público. Dentro del conocimiento que nosotros tenemos, de alguna manera se han judicializado aproximadamente 5 carpetas en donde estos sujetos se han obtenido la prisión preventiva. Y déjame decirte que han sido personas, en este caso agresores, en calidad de padrastros, ¿verdad? Entonces, que siguen siendo aquellas personas que forman parte del núcleo primario del menor y que pues se considera el delito como tal, inclusive lo agrava. Tenemos un comentario que nos hace llegar Marta Enriqueta y nos dice: en la PRONIF puedo denunciar casos de bullying, mi hijo es víctima de él y ya se lo agarraron de su puerquito los niños de su salón y en la escuela no hace nada. Así es, puede ir a denunciarlo, nosotros integramos ciertas diligencias para poder evidenciar la afectación del niño en un principio. Vamos a dejar en claro que lo que nos interesa es la afectación que viene arrastrando el niño para darle una atención y de ahí derivamos el tipo de responsabilidad a los docentes. Es decir, nosotros mismos solicitamos al Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación Pública para el efecto de que con las constancias que evidenciamos en donde los docentes educativos han sido omisos o negligentes al no aplicar el protocolo adecuadamente, pues se les imponga la sanción que en derecho corresponda. Entonces sí lo puede ir a denunciar, con gusto la atendemos, recibimos su denuncia, abrimos un expediente y de ahí le damos una continuidad. Julián, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Fíjate que veía con atención una de las notas publicadas por el diario Vanguardia en relación a la manifestación que hizo un padre de familia fuera de la escuela donde asiste su hija, con una manta, portaba una manta que decía: déjame ver a nuestra hija, yo me separé de ti, no de ella. Entonces, este padre de familia, pues dice que su ex esposa se llevó a su hija y desde entonces no ha sabido nada de ella. Este tema de la sustracción de menores y utilizar a los menores en las confrontaciones entre las parejas, desgraciadamente no es inusual. Desgraciadamente se presenta con cierta frecuencia. ¿Ustedes conocen de este tipo de casos y cuál es la línea a seguir para poder ayudar, sobre todo que los niños no salgan más dañados? Claro. Nosotros aquí, en este caso en particular, si bien hay protocolos establecidos para determinar quién ejercerá guardia y custodia en favor de uno u otro progenitor, nosotros llevamos a cabo ciertas diligencias que a su vez lo que primero procuramos hacer es invitar a las partes a llegar a acuerdos para que pongan fin a esta controversia, que sin lugar a dudas nosotros damos cuenta que pues son personas que vienen arrastrando hasta cierto punto algún duelo o bien diferencias que finalmente entre ellos mismos no logran sanar, y la institución lleva a cabo sesiones de mediación para el efecto de exhortarlos, ¿no?, de culminarlos a que los niños no los antepongan por sus intereses y que por el contrario pues garanticen en todo momento el derecho a vivir en familia en los niños, en las niñas y los adolescentes. De ahí, si nosotros observamos que es muy renuente la parte del familiar de no querer prestar al niño para la convivencia, entonces nosotros ahí aplicamos ciertas medidas de protección que puedan garantizar la convivencia. Es decir, que con el expediente nos constituimos al juicio de origen que tal vez pudiesen estar llevando para pronunciarnos. Sí ayudamos en mucho, puesto que a veces vemos que la posición es muy rígida por uno u otro progenitor
y no hay necesidad de tal circunstancia, que si bien en ocasiones o en muchas de las veces las personas ya van sumamente asesoradas por las artimañas o argucias que los abogados particulares les comentan, les dicen hagan estas acciones, etcétera, nosotros exhortamos a ellos para que dejen a un lado la posición de los abogados, en un principio los intereses de ellos y que velen por el bienestar de los niños. Entonces, te platico, Marcela, pues sí podemos ayudar en mucho, tanto que nosotros mismos podemos apersonarnos a los juicios donde se encuentran radicados la controversia de la convivencia o de algún divorcio, y ahí nosotros sensibilizamos al juez para decirle que esta parte o la percepción que trata de dar una u otra persona pues no es lo que están manifestando. Sí, ¿verdad? y luego nos alarmamos mucho ante los hechos físicos de violencia y ante agresiones que experimentan a los niños, pero dejamos un poco de lado lo que tiene que ver con la omisión de cuidados. Hay muchos niños que se quedan solos en sus casas porque mamá tiene que trabajar. No es un juicio contra la madre que tiene que trabajar, es simple y sencillamente una preocupación grande que existe de quienes se hacen cargo de los niños. Y ahora con esto de la supresión de las estancias infantiles y demás, pues también se ha visto que pues ha crecido el número de niños que se quedan solos o que se quedan al cuidado de sus hermanos, y resulta que la hermanita mayor tiene 10 años y es la que cuida a los chiquitos. Así es. Nosotros pues en estos casos exhortamos preferentemente a las madres, entendemos la condición, entendemos por lo que pasan, y generalmente aquí nosotros llevamos a cabo compromisos con ellas para que garanticen el cuidado del niño o de la niña con alguna persona que tenga capacidad de hacerlo, ¿no? Que generemos esa conciencia que los riesgos están a la orden del día, que en cualquier momento los accidentes pasan y estos son con carácter de irrevocables, ¿verdad? Finalmente no quisiéramos que pasen accidentes, pero desafortunadamente los hay, y entonces sí nosotros exhortar a la ciudadanía, a la sociedad en general, en que procuren dejar a sus hijos con personas que los puedan atender convenientemente y que les garanticen cuando menos un cuidado pues mínimo o básico, por así decirlo, ¿no? Porque pues ante todo hay que velar por el bienestar de los niños. Claro. Muy bien, Julián Vázquez Favela, su procurador de PRONIF Región Laguna, agradecemos tu participación en esta emisión de Contextos. Por nada, buen día y saludos a todos.